El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es la otra cara de la moneda del de ayer. Jesús ahora pondera las respuestas de la gente frente a la predicación apostólica, el anuncio del reino y las obras de poder realizadas con su autoridad. Ayer veíamos la reprensión de Jesús, el regaño que le da a las ciudades muy señoritas, muy enaltecidas, de Cafarnaúm, de Corazaín y de Betsaida. Pero hoy Jesús se fija en aquellos que realmente creyeron. Y el Evangelio de hoy nos da desde la primera línea una clave de lectura, que es como la clave de sol de una partitura, que nos da la clave de todo el texto entero. El Evangelio de hoy comienza con esta frase, y perdónenme que hoy lo cite en primer lugar en griego, porque la traducción que acabo de leer me ha dejado muy insatisfecho. El texto en griego dice: En ekeine to kairo, apokriteis ho Jesus eipen. Esta primera frase es muy importante. Dice, en aquel tiempo. Pero la palabra tiempo comienza ahí con una indicación de carácter temporal, una cláusula temporal griega, pero Jesús no dijo, o el narrador no dijo en aquel tiempo con la palabra kronos, sino con la palabra kairos. En ekeine to kairo. Jesús lee los acontecimientos precisamente como intervención de Dios. Es decir, aquí ya pasó algo. Jesús no se queda en la crónica de los hechos, ese es el cronos, los datos, los hechos en bruto. Cuando uno comienza a enumerar, pasó esto y esto. No, Jesús interpreta. Y este es el kairos, el tiempo en su dimensión cualitativa, en su impacto, en su sentido. Y esto lo entendemos mejor si miramos el contexto. Si miramos el contexto, ¿qué había pasado antes? En los primeros 24 versículos de este capítulo 11, hemos visto que Juan Bautista mandó a preguntar a Jesús si era el Mesías. Pero luego Jesús tomó la palabra y dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaúm, donde podríamos decir Jesús retrató, miren esto, Jesús retrató lo que podría llamarse un fracaso pastoral, que no es total, porque hubo quien creyó, pero Jesús se topó, se encontró con obstáculos, gente que no le abrió la puerta, gente que lo rechazó, gente que no entendió nada, y se bloquearon y no se convirtieron. Entonces, el contexto es el de un fracaso. ¿Y qué hace Jesús frente al fracaso? Jesús leyó un kairos. Jesús hizo del cronos un kairos, hizo del acaecimiento un acontecimiento, de la crisis una oportunidad. Esa clave de lectura es importante. Y Jesús lo va a hacer por medio de la oración. En la mediación que elabora esto que podría ser en su corazón una frustración y que lo transforma más bien en un canto de alabanza porque percibió allí dentro algo nuevo e importante, lo hace a través de la oración.
Entonces, lo primero es esta expresión kairos, en aquel kairos, no simplemente un día cualquiera, no, un evento negativo transformado por Jesús o comprendido por Jesús desde otro punto de vista, no como algo malo, sino como una oportunidad, positivo, kairos. La otra palabra importante, y que está también en la primera frase, es la palabra respondió. En el netokairo apocriteis, respondiendo Jesús dijo, apocriteis o Jesús respondiendo. Y uno dice, oye, pero ¿respondiendo a qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? Por ninguna parte, no hay ninguna pregunta. Y sin embargo el narrador dice respondiendo. ¿Por qué? Porque es la manera como Jesús afronta. No porque esté respondiendo una pregunta, sino porque está enfocando una situación. Es la reacción, ahí sí, en ese sentido respuesta, la manera como Jesús responde a lo negativo. Y aquí tenemos una lección, la primera lección importante de hoy. Cuando las cosas no salen como yo espero, con una persona, con una predicación, con una tarea, con un curso, con algo que yo emprendí, y de pronto las cosas no salen, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo las manejo? Me frustro y entonces me voy y no hago más y no lo intento más o comienzo yo a buscar el chivo expiatorio y donde estuvo la falla y comenzamos nosotros a desbaratar y nos damos mala vida. El Evangelio hoy nos enseña cómo hacer de las crisis oportunidades. Fíjense que este Evangelio de hoy confirma lo que estudiábamos anoche en nuestro estudio bíblico sobre Abraham. ¿Quién es realmente el que muestra la estatura, la grandeza de su corazón? La estatura no se conoce cuando estás sentado, sino cuando sabes ponerte de pie. Aquel que supera y afronta con otra actitud, esa es la persona grande. Aquel que afronta y supera. Entonces, una persona que dice, sí, pero es que ya la gente no me hace caso, la gente es indiferente, no tengo muchos likes en las cosas que yo publico, ya no tengo tanto. No seas tonto, no friegue para cogerte por la oreja y darte 3 vueltas. Mira lo que hace Jesús. ¿Cómo afronta Jesús los fracasos? No se pone a llorar sobre la leche derramada, no. Ninguna adversidad detiene a un hombre de Dios. ¿Y cómo elabora Jesús esto? ¿Cuál es el camino? Segundo punto, ¿cómo elabora Jesús esto? ¿Cómo hace del cronos el kairos, un kairos del acaecimiento, un acontecimiento, de la crisis una oportunidad? El camino es la oración, pero no cualquier oración. Y de nuevo, perdónenme, discúlpenme, qué pena con ustedes hoy, pero aquí de nuevo la palabra griega es muy importante. Mi traducción que tengo aquí al frente dice que Jesús dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El verbo que Jesús utilizó es el verbo griego exomologeo. La exomologesis es la confesión de fe. La misma que encontramos, por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 11, y toda lengua confiese, exomologeo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús junta en sus labios 2 cosas, una confesión de fe y una oración. El término exomologeo, el verbo exomologeo significa las 2 cosas, confesar, proclamar la fe y también orar. En el sentido de oración de proclamación, aquí por supuesto es la connotación y por eso se puede decir dar gracias, alabar, bendecir, cualquiera de esas posibilidades se puede colocar en la traducción. Lo que llama la atención es en esto. Jesús elabora a través de un camino de fe. Es una oración que nace de un corazón creyente. Jesús se presenta como el creyente. ¿Y quién es el creyente? El que sabe descubrir la obra de Dios que no aparece a primera vista. Uno solamente ve la superficie de las cosas malas.
una enfermedad, un duelo, una quiebra, una echada, cualquier cosa de eso. Pero resulta que por debajo de la capa de las circunstancias hay una obra de Dios que muchas veces es invisible y solo el hombre de Dios lo puede captar. Hay una mirada de fe, capaz de ver lo que los demás no ven. Un Dios siempre en acción, que no nos deja solos y que va colocando semillitas de bondad y pistas a partir de las cuales las cosas pueden ser transformadas. Y por eso nada es completamente malo. Y esto es lo que Jesús ve, lo que más nadie ve. Y Jesús, como lo ha hecho ya en su ministerio, con su mirada profunda, capaz de captar, más allá de las apariencias, Jesús va a inventar palabras y acciones, o a crear, a proponer a palabras y acciones de vida. Esto que en el lenguaje del amor se llama milagros, intervenciones poderosas. Jesús entonces elabora desde un camino de fe, es decir, desde otra mirada capaz de percibir lo que no aparece a primera vista. Y entonces Jesús levanta la voz, ahora sí, tercer punto. ¿Por qué Jesús confiesa la fe, o mejor, en esta confesión de fe, en esta mirada de fe, alaba, bendice, agradece al Padre? No se fija tanto en la parte negativa, porque sabios y entendidos le cerraron la puerta, le pusieron la muralla intelectual y dijeron: usted no es nadie, no sabe tanto como nosotros. No, Jesús no se fijó tanto en eso. Jesús se fijó en los pequeños. Te doy gracias, no porque aquellos no creyeron, no, te doy gracias es porque estos creyeron, porque estos se abrieron. Hay un detalle importante, de nuevo, hoy esto parece una lección de griego, me da vergüenza con ustedes, pero hay un detalle también importante. En el texto no aparece artículo. Jesús no dijo los sabios y los entendidos, sino dijo sabios y entendidos. Le quitó el artículo. Y no dijo los pequeños, sino pequeños. Le quitó el artículo. Le quitó el artículo determinativo y dejó un indefinido, que puede ser unos, para indicar que no se trata de categoría de personas. Aquí están los sabios y aquí están los pequeños. No, se refiere a actitudes que pueden estar en el corazón de cualquier persona. Así haya estudiado, o sea pobre, o sea analfabeta, o sea lo que sea, ¿qué importa? ¿Qué sé yo? Se trata de actitudes, por eso no tiene artículo. ¿Qué actitud? La actitud que bloquea la obra de Jesús, la del sabio y entendido, es la del que se considera hecho y derecho. Eso es. Aquel que ya se considera, aquel que dice: es que yo ya sé, ¿no? La persona que está todo el tiempo con la actitud de yo ya estoy, yo sé, yo ya estoy aprendido, perdónenme la expresión, suena muy pastuso, yo ya estoy aprendido, esa persona le cierra la puerta a Dios. En cambio, Jesús utiliza la otra expresión, la actitud del pequeño. En griego se dice nepios. Nepios, los nepioi aquí, el nepio, es el que no sabe hablar. Literalmente es eso. El que no sabe hablar. Por lo tanto, el baby, el chiquitico que apenas está diciendo como mi sobrino Matías, que ya está aprendiendo a decir mi tío Fidel, pero solo yo se lo entiendo, porque es el lenguaje de los niños, es el lenguaje de los peladitos. Aprender, aquel que no sabe expresarse, que balbucea, el pequeñito. Es la misma expresión, pero en hebreo, que utiliza Jeremías en el relato de su vocación. Porque soy como un niño que no sabe hablar. La idea es la misma, en hebreo o en griego. Entonces, ¿quién es el pequeño? El pequeño es el infante, es el baby. Es aquel pequeño que está aprendiendo la vida, que está en crecimiento y por eso todo lo absorbe. Por eso hay que tener mucho cuidado en la casa, porque el niño aprende lo bueno y lo malo, todo. El niño registra, como antes en los rollos fotográficos, todo le va quedando dentro, en la memoria. Cuidado con eso, mucho cuidado con los pelados. El niño es aquel que está en actitud de crecimiento y por lo tanto de aprendizaje. Aquel que sabe decir no sé, pero quiero saber. Quiero aprender.
aquí estoy, enséñame. Y esta es la gente que Jesús encontró, la que supo abrirle la puerta a su revelación del Padre y al reino de Dios. Aquellos que entendieron mejor que nadie su predicación, hicieron la confesión de fe y le abrieron las puertas de par en par de su corazón. El que está en actitud de aprendiz. Por eso lo que sigue enseguida, no lo leemos hoy, es el texto de mañana. Enseguida, vengan a mí y aprendan. Claro, el contexto es de la escuela, una escuela de sabiduría, una escuela sapiencial. Vengan a aprender de mí, de mi humildad. Jesús humilde junto con los humildes, pequeño con los pequeños. Jesús que es el baby que se coloca ante el Padre como el Hijo, y Jesús que sabe reconocer en todos los pequeñitos, aquella gente que es esponjita y que todo lo aprende y lo repite porque está aprendiendo. Esta es la gente que es capaz de entrar en el reino de Dios. Y aquí viene el punto importante. Jesús es el revelador del Padre. En Él está la revelación y al mismo tiempo Él es el catequista, el maestro. En el mundo de la catequética técnicamente se dice la mistagogia, el que hace la iniciación en el misterio, que no es cuestión de cursos, no es cuestión de libros, el que hace la iniciación experiencial en el mundo del Padre. Sí, Padre, así te ha parecido bien, dice Jesús en su confesión alabanza, en su confesión de fecha alabanza. Esto te ha parecido bien, papá. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien se lo quiera revelar. ¿Y quiénes son para Jesús históricamente estos pequeños? Eran los pescadores, eran los trabajadores del campo, que encontraba campiñas tan hermosas, preciosas de Galilea, todavía hoy. Eran las amas de casa, eran los enfermos, eran las viudas, como aquella de Naín, eran los jóvenes, eran los niños que traían para bendecirle, eran los publicanos y también las fufurufas. Todos ellos son los amados del Padre. Y Jesús ve cómo ellos abrieron al Padre y el Padre está obrando en ellos y Jesús les regala toda su obra de salvación. Y un punto final para que cerremos hoy esta comprensión de la palabra. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Jesús pronuncia su oración con una tremenda emoción. El mismo Jesús se comporta como un niño. El niño que sonríe fácilmente o llora también fácilmente. Un Jesús que tiene la emoción a flor de piel. Esto me encanta del Evangelio. Un Jesús con la emoción a flor de piel. Él mismo se comporta como un niño y que sabe reconocer los pequeños. Los pequeños. ¿Qué es lo propio de un pequeño? Un pequeño que no entiende todo. Siempre hay algo que reconoce enseguida. Un niño sabe quién lo quiere y quién no lo quiere, ¿sí o no? Un pequeñito eso lo entiende instintivamente. Y Jesús se fija en eso. Aquellos que entendieron. No importa que no tengan grandes estudios y que no sepan griego, eso que importa. Y que no vayan al seminario como estos que tenemos aquí, eso no importa. Lo importante es que como los niños sabían entenderse, descubrirse amados. Estos precisamente los pequeños del reino. Y Jesús se contagia de ese sentido de maravilla, de esa emoción de un pequeño. Estos son los que han entendido realmente la vida. Estos saben vivir. Y estos son los que como Jesús, en este gozo de la vida y en esta mirada diferente, harán de todo cronos un kairos, de un acaecimiento, un acontecimiento, incluso en las crisis de su vida, porque es gente muy sufrida, encontrará una oportunidad y se pondrán de pie en el nombre del Señor. Estos son los pequeños
que se descubren amados, se sienten amados, lo perciben y son capaces de recogerse con confianza y amor en las manos de un Padre que sostiene incluso a los pajaritos, a los gorrioncitos, en el cuenco de su mano. Es en esta mano del Padre en la que todo pequeño sabe descansar. Amén. Amén.